Hola, buenos días. Trochoplasty. Hola, buen día. Buenos días, doctora. Buen día, chicos. Bueno, en lo que es nuestra última unidad, nos toca avanzar lo que es el dolor y la enfermedad. Ay, ¿cómo está esto? Creo que ya está la mayoría, ¿no? Podríamos empezar. Entonces, la anterior semana hemos visto lo que es la relación médico-paciente, la redacción de la historia clínica en sí. Vimos diferentes sectores de la historia clínica. Y también vimos que se relacionaba con algunos signos y síntomas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El motivo de consulta, la enfermedad actual, y de ahí tenemos que ir evaluando por sistemas. Y un motivo de consulta frecuente a veces es el dolor. Y el dolor y la enfermedad están muy relacionados. Entonces, en esta unidad vamos a ver lo que es dolor y enfermedad. Entonces ahí vemos que incluso las personas pueden, solamente con mirarlas podemos ver que están sintiendo algo de dolor, que están padeciendo algo, ¿no? Entonces es importante que cuando hagamos la historia clínica sea de manera física, es lo mejor. Ahora con la telemedicina es un poco complicado, aunque podemos seguir viéndolas, pero hay que adaptarse, ¿no? De acuerdo a la situación general. Entonces aquí vemos que según esta persona, Frida Kahlo, el dolor no es parte de la vida, se puede convertir en la vida misma. Hay gente que vive con bastante dolor todo el tiempo y es constante. Doctora, ¿Sí? disculpe, no sé si solo es mi pantalla, pero solo veo Zoom en la pantalla, no veo nada Sí, más. doctora. Pero ¿No no se se ve ve? las presentaciones. Sí, no se ve lo que está mencionando. A ver. Vale, esto ya. Y vamos a de nuevo entonces colocar. ¿Ahora se ve bien? Sí, doctora, ahora se ve. Sí, estaba complicado. Entonces acá, eso les mostraba hace rato. ¿Sí? Donde se ve al paciente o a las personas, ¿no? Que están aguantándose algún tipo de dolor. Y también vemos que para algunas personas el vivir con dolor es algo cotidiano, ¿no? Y eso también tenemos que saber identificar.
Entonces vamos a esta pregunta, ¿qué es el dolor? Según algunos dicen, es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada a un daño real o potencial del tejido, o se describe en términos de dicho daño, ¿sí? Pero acá vemos una imagen donde nos está diciendo que es una orden que viene desde el cerebro, ¿sí? Donde tenemos una zona de sensación dolorosa y esto va a llevar hacia la médula espinal, hacia la parte posterior de la médula espinal, mediante una vía sensitiva y una vía aferente y una vía eferente, ¿no? Y tenemos algunos receptores nerviosos en la piel o en algunos órganos, ¿no? Sí, los mecanos. Sentir el dolor. Entonces, ¿dónde parte? Ustedes saben que tenemos terminaciones nerviosas libres y mediante las cuales podemos captar los estímulos nocivos, los cuales van a ser transformados en potenciales de acción y van a viajar por todo lo que es el axón de las neuronas, ¿no? Todas las vías aferentes, y se va a llevar a esto esta transmisión hacia la médula, hacia la parte posterior. Y ahí tenemos lo que es la antinocicepción. La transmisión es atenuada en diferentes niveles, o sea, llega hasta ciertos puntos y va disminuyendo este dolor, ¿no? El estímulo, esta transmisión. Y de ahí va viajando, si es que es demasiado fuerte el estímulo, llega hacia el cerebro. Es decir, que sin cerebro no tenemos dolor. Sí o sí tiene que llegar hasta el cerebro, esta comunicación. Entonces tenemos diferentes lugares donde puede haber un estímulo. En el periosto, en las paredes arteriales, algunas fibras, alfa, gamma, ¿sí? Las terminaciones libres. Entonces todo esto va a producir una sensibilidad que en la médula, en el asta dorsal, en la parte posterior, va a haber una liberación de neurotransmisores, los que van a activar a una segunda neurona para que viaje hasta el cerebro. Y esto sí o sí se tiene que dar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un corte a nivel de la C5, C4, C3? ¿Llega esa sensación? Después de un accidente, por ejemplo. Sí. Llega esa sensación al cerebro si tenemos un accidente y ha habido una desviación o alguna rotura en la médula. Ya no llega. Por eso es que vemos hemipléjicos, parapléjicos, ¿no? Si no llega la información hacia el cerebro, no vamos a tener esa sensación de dolor. Y hay gente que sufre, ¿no? Hay bastante gente que tiene accidentes de tránsito, se han dado casos de jóvenes que van y se lanzan a ríos, cayeron mal, se doblaron el cuello y hasta ahí la contaron, incluso gimnastas, ¿no? Que cayeron en diferentes situaciones y bueno, una sección de la médula a nivel cervical, entonces nos produce una inhibición de esta transmisión. Ya no llega a nuestro cerebro esa información, ni sube ni baja, ¿no? No sienten, por lo tanto tampoco, también está afectada la parte motora, tampoco pueden mover. Y ahí está la explicación, ¿no? De que dependiendo a qué nivel es la lesión en la médula espinal, va a haber hemiplegia, paraplegia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Dónde se va a procesar el dolor? Es en el cerebro. Sí, en el 100% de las veces, ¿quién decide si duele o no duele? Es el cerebro el que manda.
Esto va a estar tanto en la parte emocional, en la parte en el movimiento, en la cognición, establecer un valor emocional, ¿sí? Porque nos duele también y mandamos ciertas sensaciones también, por ejemplo, a nivel visceral, cuando tenemos una noticia fuerte, por ejemplo, personas hipertensas, tienen alguna sensación en la parte cardíaca o no pueden respirar. ¿Quién manda toda esa información? ¿Quién hace toda esa modulación? Es el cerebro. Y nos quedamos con esta frase que dice, si no hay cerebro, no hay dolor. Ni tampoco hay vida, ¿no? Cuando hay muerte cerebral, cuando no hay función cerebral, tampoco hay vida. Y estamos hablando ya de pacientes potenciales para trasplantes de órganos o para, ni modo, desconectarlos de las máquinas porque no pueden hacer nada. Si no hay cerebro, no se puede hacer nada. Y por eso es que tiene una gran importancia el que podamos sentir dolor, porque nos ayuda a que nuestro cerebro nos diga qué pasa, qué está sintiendo, qué está pasando. Es como que el intérprete de todo lo que pasa en nuestro cuerpo y nos ayuda a poder identificar que hay algo malo, ¿sí? ¿Y cómo puede ser el dolor? El dolor puede distinguirse según la duración, según la evolución, según la patogenia o según el origen, ¿sí? La causa y según la localización. Hasta aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el dolor según su duración? El dolor puede clasificarse como agudo o crónico. ¿Cuándo creen que es agudo? ¿Cuándo creen que es crónico? Agudo cuando es profundo y crónico cuando no pasa, yo ¿Cuánto es creo. prolongado el dolor, doctor? Cuando es profundo, agudo, Sí, ¿estamos seguros? yo Agudo creo. cuando ocurre en el momento. Ya, está en relación al tiempo. Por eso dice en relación a la duración. Puede ser profundo o puede ser superficial el dolor, pero agudo está en relación al tiempo, ¿sí? Es un dolor agudo. En la enfermedad actual, por ejemplo, podemos poner paciente que acude consulta con un cuadro de más o menos 3 días de evolución caracterizado por presentar un dolor agudo en el abdomen izquierdo, con irradiación hacia la parte derecha, izquierda, posterior, no sé, pero ahí tenemos el tiempo. Y ahí tenemos que referirnos a cuánto tiempo, cómo es el dolor. ¿Es agudo? Hace 3 días es agudo. Pero si decimos el dolor que viene, el paciente que viene y se queja que desde hace 2 años presenta el mismo dolor en la misma rodilla, ya es crónico. Y el dolor puede ser profundo o puede ser superficial, dependiendo de dónde es el origen. Consecuencias de la activación, dice, de los sistemas nociceptivos por una noxa. Tiene función como protección biológica. Y sí, es lo que nos va para una peritonitis. Primero va a ser una apendicitis y nos va a doler en un lugar específico, va a tener su sintomatología clásica, su laboratorio propio. Y si no, el dolor también es lo que manda. Y a veces cuando nosotros damos un Viadil, por ejemplo, o un calmante, inhibimos esta clínica y no podemos diagnosticar. Entonces, es muy importante saber qué está pasando, cómo es ese dolor. Y algunos pacientes nos preguntan, pero me duele, es que me duele, pero ¿cómo te duele? ¿Cuánto te duele? ¿Dónde te duele? Y tenemos que saber preguntar, eso van a llevar en semiología. ¿Te quema, te punza, te arde? ¿Es constante? ¿Cada cuánto viene? ¿Cómo viene? Entonces, los síntomas psicológicos son escasos y limitados a una ansiedad leve. ¿Sí? Va a depender, nosotros estamos en psicología médica, va a depender de cómo está ese paciente en la parte psicológica también. Entonces, se dice que es un dolor de naturaleza nociceptiva, o sea, que se siente y aparece por la estimulación química.
mecánica o térmica. Por ejemplo, una quemadura química o una quemadura física o un golpe, un accidente o que nos caiga un ácido, algo nos va a producir ese dolor inmediatamente. Y el estímulo es tan fuerte que va a viajar hasta la parte de la parte posterior y de ahí va a llegar sí o sí hasta el cerebro, porque a veces, no sé si les ha pasado que se queman con un fósforo, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente ponen el dedo en el agua y se les pasa. No ha sido tan fuerte el dolor, pero sí ha habido una quemadura. Entonces va a depender de la intensidad del estímulo. Dolor crónico. No posee una función protectora. Y más que un síntoma, cuando es crónico, se considera como la enfermedad misma. Persistente que puede autoperpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión e incluso en ausencia de ella. ¿Sí? Puede ser refractario, puede ser, está en relación a la parte psicológica o puede ser posterior a algunos tratamientos, puede ser posterior a una cirugía. Va a depender, por ejemplo, un herpes zóster. Nos puede dar un tipo de dolor crónico a pesar que la infección ya ha pasado, ha habido tratamiento, queda esa sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, a nivel costal, subcostal, y queda ese dolor, no se pierde, es algo crónico. Ya está en relación a que se tuvo esa enfermedad. Eh, por ejemplo, la fibromialgia. Ahí vemos al paciente, ¿no? Que le duele la cabeza y tiene diferentes lugares donde hay puntos de dolor. Y es un dolor crónico, un dolor más neuropático que llaman, en donde el mismo dolor es la misma enfermedad. Y hay gente que vive con eso. Entonces aquí vemos algunas diferencias de lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Sí? Síntomas sistémicos, aumento. En el dolor agudo va a haber un aumento de la presión arterial, del pulso, la ansiedad, es un dolor, una apendicitis o una colecistitis, por ejemplo, es un dolor fuerte, es un dolor que no se va a poder tolerar, nos va a producir ansiedad, sí va a haber cambios en los signos vitales, va a haber, va a estar, no va a ser mayor a 6 meses, eso también tenemos que saber, ¿no? Un segundito, por favor, me van a esperar, chicos. Tengo una llamada urgente.
Ya, perdón chicos, era una llamada urgente. Entonces vemos aquí las diferencias de lo que es el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? En el dolor crónico, como les digo, hay gente que vive con este tipo de dolor y les va a cambiar el ánimo, el apetito, el trastorno del sueño, y esto es típico en enfermedades reumatológicas, por ejemplo, en una fibromialgia, en artritis, artrosis. Y obviamente esto va a ser en personas un poco más mayores o con esta tendencia, va a ser más de 6 meses. En un dolor agudo no es afectado por otras variables, ¿no? Porque si es una cefalea de origen, por ejemplo, por hipertensión, entonces es un dolor agudo, ¿no? Y se tiene que solucionar en ese momento, porque el paciente va a estar, como les digo, con aumento de la presión arterial, pulso, ansiedad. En cambio, si es un dolor crónico, nos vamos a dar cuenta porque hay otros factores que van a intervenir, en los hábitos, la genética, las mismas medicinas que toma la paciente, la edad, la parte inmunológica, ¿no? Y de acuerdo a eso también va a tener su diagnóstico y la especialidad que va a tratar este tipo de pacientes, porque no se van a tratar de la misma manera. Si es un dolor agudo quirúrgico, por ejemplo, es por un absceso, un drenaje, una fractura, con una cirugía ya se cura. Pero acá esto es con otro tipo de medicamentos, ¿sí? Para tratar el dolor neuropático o el dolor, la parte inmunológica también, ¿no? Ahora acá dice, es medible, es probable medir y relacionar con la lesión. Se puede medir, les dicen del 1 al 10 cuánto le duele. Y a veces en 8, 9, 7, porque les está doliendo bastante. Decía su compañero, es un dolor intenso, sí, es un dolor profundo, intenso, es algo agudo que uno no está acostumbrado a sentirlo. Es correcto también lo que dice su compañero, pero más que eso es que es nuevo, que es algo que está pasando en ese momento, que no tiene bastante tiempo de duración. Entonces, el dolor crónico, la medición es más difícil, ¿sí? Y no guarda tanto en relación con la afección, o sea, está en relación a todo, a un sinfín de cosas, diferentes factores que van a llevar a esa causa, ¿no? A esa enfermedad. El dolor crónico hemos dicho que está en relación a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con el dolor agudo? Dice, inicio como consecuencia de un daño tisular. ¿Qué pasa? También hay un signo de alerta, pues sirve para promover la recuperación. Eso es cierto, ¿no? Se van a iniciar la cascada inflamatoria, tromboxanos, plaquetas y todo lo que sirve para inflamación aguda. Desaparece la remisión del daño o la herida que lo provocó. Entonces, si es una apendicitis operando, va a pasar. Si es una fractura, reduciendo la fractura, va a pasar. O si es una carie, es un dolor de muelas también, entonces sacando la muela o curando el diente también va a pasar. El dolor experimentado, como les decía, es en relación a la lesión que lo provoca, ¿sí? Y va a responder a tratamientos a la restauración del mismo, el daño tisular que va a haber. Hay una respuesta negativa al tratamiento mediante morfina u otros opacios. No pasa, o sea, si les damos morfina, por más que les demos, vuelve el dolor, porque la idea es que se sane, que recupere. Esa es la función de este dolor. Entonces, incluso la persona no puede hablar, no puede caminar, no hay afecciones a nivel vegetativo y está asociado generalmente con la ansiedad. Las personas están ansiosas, están adoloridas, quejumbrosas y todo eso se debe anotar en la historia clínica, ¿no? Paciente en mal estado general, quejumbrosa, asociada, refiere dolor agudo de 2 días de evolución, de un día de evolución o de horas de evolución, caracterizado por presentar qué sé yo, dolor en abdomen o dolor en hombro izquierdo posterior a un golpe o a una caída, ¿no? Es un síntoma, el dolor agudo es un síntoma, eso que se les quede claro, y el dolor crónico es una enfermedad. Entonces, al principio el dolor crónico es un dolor agudo, ¿sí? Pero no es tan fuerte y carece de valor biológico, dice, destructivo, físico, psicológico y social. Sí, porque el paciente vive con ese dolor, pero no vive bien, no tiene una calidad de vida. Tiene mayor tiempo de duración
Y a pesar de que ya ha sanado, por ejemplo, en el herpes, en la infección, a pesar de que ya no está la infección, sigue el dolor, ¿sí? No existe relación aparente entre la magnitud y la relación y el dolor experimentado. Por eso mucha gente dice, pero si no tienes nada, o en la tomografía y en la radiografía no ha salido nada. Sí responde a morfina, a medicamentos opiáceos, y son también pacientes que van a poder llegar a ser adictos a este tipo de medicamentos. Y en la parte psicológica tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Porque estos son los pacientes que tenemos que tener más atención y tratar de diagnosticar para que no se hagan adictos a este tipo de drogas. Frecuentemente no presentan trastornos en los índices autonómicos. Escasa o nula relación entre índices autonómicos, verbales y conductuales. O sea, ellos, como les digo, viven con ese dolor. Caminan, trabajan, comen, se relacionan, pero con un dolor constante. Provoca la aparición de signos vegetativos, fundamentalmente asociados a la depresión. También hay problemas de ansiedad. Y les afectan también en la parte afectiva, ¿no? Entonces, en el dolor crónico podemos ver también las mismas características, ¿no? Es inútil, es destructiva, es persistente, es multifactorial, es orgánico y es psíquico. La respuesta puede ser vegetativa. Puede dar anorexia, provocar anorexia, estreñimiento, menor líbido, insomnio, depresión, agotamiento físico, alivio, adaptación. Y tenemos que estar abiertos a la probabilidad de todas estas cosas que puede llegar a provocar este tipo de dolor en estos pacientes. Y obviamente van a estar afectados psicológicamente, fuera de que aparte tienen el dolor. Entonces, ¿cómo también puede ser el dolor? Continuo o episódico, aún con ascensos y descensos de intensidad, pero durante todo el día. Entonces, ¿cómo le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿No? Agudo, crónico. ¿Cómo le duele? Constantemente, le duele mucho, le duele poco, ¿cada cuánto le duele? Entonces existen periodos del día en el que no existe dolor, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, una fascitis plantar en el que el paciente con algunas posturas puede aliviar el dolor. Sí, por ejemplo, incidental, ¿no? Que va a estar ligado a la actividad, a toser, caminar, apoyo, defecación, intermitente, sin un factor desencadenante conocido. Puede ser algo, por ejemplo, hormonal, algunas hormonas que hacen que les duela ciertas regiones del cuerpo, ¿no? Fallo final de dosis aparece antes de tomar la dosis de un analgésico para el que está existiendo una respuesta adecuada. O sea, cuando damos un analgésico, damos cada cierto horario. Y cuando ya está bajando la vida media del analgésico, entonces es donde puede aparecer este dolor, ¿no? Y tenemos que reducir un poco o ampliar ese intervalo para dar la dosis. Entonces, según los mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede diferenciarse también en nociceptivo o neuropático. Nociceptivo es la consecuencia de una lesión somática o visceral. ¿Sí? Lo que decíamos, un dolor agudo, la ruptura de un tejido, una fractura, una apendicitis, qué sé yo, un accidente de tránsito, una rotura de hígado, no sé, una lesión en el riñón, alguna lesión en la vejiga, ¿no? Eso es algo nociceptivo. Y neuropático es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión en la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Y una de sus características es la presencia de allodynia, que es la aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos. Entonces, en condiciones fisiológicas, dice, existe un equilibrio entre dolor y lesión ante estímulos dolorosos muy intensos.
Esto puede ser todo el tiempo o pueden ser repetitivos y puede perderse este equilibrio dando variaciones en la intensidad y duración de las respuestas nociceptivas. Por ejemplo, a veces puede haber un dolor por neuropático por diabetes, ¿sí? En algunas regiones de las piernas, por alguna circunstancia puede ser que sientan algún dolor extra los diabéticos. Y después a veces pueden perder esa sensibilidad también, ¿no? Cuando está un poco más avanzada la diabetes. Lo otro también puede ser, por ejemplo, en la fibromialgia, que con el frío o con el estrés, con la intensidad del clima, entonces varía la intensidad del dolor que va a tener esa paciente. A pesar que constantemente hay, pero puede haber situaciones que van a provocar más dolor aún. Entonces, en la fisiopatología y estimulación de receptores, que es lo que veíamos, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas libres, algunos receptores, Pacini, Krausner, para dolor, para presión, y todo eso se estimula. Y eso es en el dolor nociceptivo. Por ejemplo, si nos cortamos un dedo de la mano, el pupejo del dedo, van a ver cuánto dolor va a haber por la cantidad de receptores que tenemos en esa región, ¿sí? Luego, en el dolor neuropático, como les decía, puede haber una lesión periférica o central. Esta lesión nerviosa periférica en el herpes zóster está dado, ¿no? Puede ser en el cuello, puede ser en la pierna, puede ser, es a lo largo de la duración donde ha habido la infección. Son como ampollitas que van saliendo en una línea que después desaparecen. No se cura, pero como que sana la infección y queda, pero totalmente, esa lesión es periférica, la lesión del nervio que va a quedar y queda esa sensibilidad. Entonces sí queda un dolor neuropático, donde hay que dar otro tipo de medicamentos para poder tratar ese dolor, ¿sí? ¿Cómo es el componente? Es continuo en un dolor neuropático. Dicen quema, es como que quema, viene constantemente, o me vienen como descargas eléctricas, me vienen como un hormigueo, ¿no? En cambio, en el nociceptivo es mecánico, es inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, si es visceral y es nociceptivo, puede ser dolor tipo cólico, ¿no? Cuando nos duele el estómago, nos duelen los intestinos porque estamos con una infección intestinal, el dolor viene y va, entonces es mecánico. Según la semiología, ¿no? Como es topografía regional o sin topografía neurológica. Va a depender en qué lugar está ubicado el dolor, si es en miembros inferiores, en miembros superiores, en la parte dorsal, en la parte ventral. Entonces, el dolor neuropático, la característica es que es más neurológico periférico. Puede estar en la misma médula espinal, en la espalda central, o también puede ser periférico, ¿no? En diferentes, como les decía, las piernas, los brazos, son puntos dolorosos que tienen. En el examen clínico, en un dolor nociceptivo, el examen neurológico es normal. En el neuropático hay signos de hiposensibilidad, hipoestesia, anestesia, hipersensibilidad. Sí. Entonces, sí hay una respuesta y hay una regresión que se corresponden en el dolor nociceptivo. Sí, nosotros, como les digo, si cortamos ese estímulo, si hay una infección, drenamos el absceso, curamos la infección, reducimos la fractura o curamos la herida, ese dolor va a disminuir, va a sanar, va a curar. En cambio, en el dolor neuropático, la respuesta y la agresión no se corresponden. Ya, esto es muy importante y les va a servir a lo largo de lo que es la carrera, ¿no? Que vayan ya desde ahora diferenciando todo esto. Entonces, vemos también, dependiendo del lugar, puede ser cutáneo, en la piel afecta las estructuras somáticas superficiales y el tejido. Somático, entre somático profundo, visceral, somático emocional o psicosomático. Y visceral están los internos, ¿no? Los órganos internos, tanto en tórax, abdomen, como en el aparato respiratorio, digestivo, genital y endocrino.
Entonces, ¿cuándo es un dolor referido? Cuando está en relación con la irritación de estructuras somáticas profundas o viscerales. Y el dolor se experimenta en un lugar distinto al área anatómica donde se origina el dolor. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, no es el corazón el que está sufriendo, pero hay un dolor referido, clásico, ¿no? Que es a mano izquierda, a veces va hasta los dedos, a veces puede ser un dolor posterior, puede simular un dolor con tipo gastritis en el abdomen, o también puede ser un dolor hacia la mandíbula. Ese es un tipo clásico de dolor referido, que si nos viene un paciente con esas características, tenemos que tratar de ver, hacer un electrocardiograma y identificarnos si es un infarto agudo de miocardio inmediatamente. Entonces sí hay que tener muy claro cómo es el dolor que viene, cómo es el dolor que tiene ese paciente. Entonces, dentro de lo que es el origen del dolor, vamos a ver lo que es el dolor aponeurótico, el dolor articular, radicular, arterial, pleural, traqueal, gastrointestinal, dolor en reposo, dolor en actividad. Entonces, ya se va a cortar esta presentación, chicos, y volvemos a entrar, les voy a mandar la invitación, ¿sí?